Nueva masacre en la cárcel de Santo Domingo. Violentos enfrentamientos entre reos dejan varios muertos y heridos. Gobierno e indígenas firman el primer acuerdo de las mesas de diálogo. Habrá condonación de deudas y reprogramación de créditos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que habrá renegociación de la deuda con China y venta anticipada de petróleo. 2.000 casos diarios de COVID-19 se registraron en el país la semana pasada. 6 de cada 10 pruebas realizadas dan positivo para el virus. La Secretaría de Educación Superior reconoce que la eliminación del examen de ingreso no garantiza la ampliación de cupos a las universidades. Delincuentes armados se confunden y disparan contra una casa, dejando 2 niños muertos. Los sicarios buscaban a un sujeto que luego fue acribillado en otro sitio, en Pascuales, cerca de Guayaquil. Muy buenas noches, amigos. Iniciamos una semana más de noticias con las novedades de hoy. Una nueva masacre en la cárcel de Bella Vista, esto es, en Santo Domingo de los Áchilas. Deja 13 reos asesinados y 2 heridos tras violentos enfrentamientos entre presos de los pabellones de mediana y mínima seguridad. Las autoridades aseguran haber retomado el control en este centro carcelario. William Young con la actualización de este tema. Minutos después de que iniciaron los enfrentamientos, ya circularon en las redes sociales videos de los cuerpos mutilados y tirados en medio de los pasillos de la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo de los Áchilas. Estas imágenes fueron publicadas por los mismos reos dentro de la prisión. Según el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, todo habría iniciado con una riña entre presos la tarde de este lunes, por lo que pidieron personal adicional de policía y fuerzas armadas para reforzar la seguridad en los pabellones y en el perímetro del centro carcelario. Y en un tuit informaron que con el apoyo de policía y fuerzas armadas se retoma el control del Centro de Privación Libertad Santo Domingo número 1. Lamentablemente, personal del centro reporta al momento 13 reos fallecidos y 2 heridos. Sin embargo, las autoridades aún no han dado declaraciones sobre esta nueva masacre, pues hace 2 meses en este mismo centro fueron asesinados 44 presos en una sangrienta jornada de violencia entre bandas criminales que aún se disputan el control del penal. Aunque al final de la tarde el gobierno anunció que hoy no se llegó a firmar el acuerdo en la mesa sobre banca pública y privada, a último momento resolvieron los temas pendientes y suscribieron el documento con los representantes del movimiento indígena. Así concluye la primera de 10 mesas técnicas. Jacqueline Rodas nos reseña lo que ocurrió hoy. La mañana de este lunes, 4º día de la mesa sobre banca pública y privada, tanto los representantes del gobierno como los del movimiento indígena llegaron optimistas de que en la tarde se firme el acuerdo. La expectativa es que el día de hoy podamos llegar ya a consenso, ¿sí? La mayor de las propuestas la hemos presentado. Yo aspiraría a que se acabe hoy con acuerdos. Así es, con acuerdos. Espero. Hasta entonces, 4 puntos estaban claros. Confirmaron la condonación de deudas hasta $3,000 en la banca pública y la reestructuración de créditos vencidos por hasta $10,000. Pero además, que los deudores que están en la central de riesgos pasen a categoría A1, es decir, que ya puedan acceder a préstamos y créditos productivos por hasta $400 millones. De los temas de los créditos del $20,000 a 5% a 10 años, me parece que está caminando y me parece que es un acierto del presidente de que ponga $200 millones para este rubro. Con ese ánimo, el Ministerio de Gobierno convocó a una rueda de prensa para las 3:30 de la tarde, pero el tiempo pasaba y las partes no aparecían. 1 hora y 20 minutos después, llegó el presidente de Banecuador, solo. La razón de la demora, llamemos así, es porque tenemos un texto que lo estamos volviendo a revisar una y otra vez.
Dijo que no es cierto que los representantes del movimiento indígena se hayan levantado de la mesa por un desacuerdo de algún punto. Nadie se ha levantado de las mesas de negociación. Cuando existe algún elemento que consideran o consideramos que necesitamos tratarlo cada una de las partes por lo suyo, entonces nos damos recesos. Pero minutos después, el gobierno difundió estas imágenes en vivo por Facebook. Así, se firmó el primer acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena. Hasta el cierre de este reportaje no se dio a conocer su contenido. En entrevista con el medio internacional Bloomberg Line, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que en pocos días se dará a conocer los resultados de la renegociación de la deuda con China, así como la reestructuración de las negociaciones petroleras que con ese país hicieron los anteriores gobiernos. También se refirió a las manifestaciones de junio y dijo que el Ecuador está en proceso de sanar heridas. Aceptado. En entrevista con Bloomberg Línea, el presidente de la República se refirió a las movilizaciones de junio e indicó que el reclamo fue justo. Hay que reconocer que en los últimos 40 años de democracia en el Ecuador, la mirada de desarrollo ha estado fundamentalmente enfocada a la zona urbana. Y este fue una suerte de grito desde la ruralidad y el campo diciéndonos, aquí estamos y necesitamos también atención. Y yo creo que es una causa justa. Dijo el jefe de Estado que no está solo en el poder, pero que en política prefiere evitar algunos apegos. Yo no me siento solo, yo estoy acompañado de los ciudadanos ecuatorianos. Los ciudadanos ecuatorianos que mayoritariamente hace 15 meses me eligieron su presidente. Que en el campo político, la verdad le digo, prefiero estar solo que mal acompañado. Lasso indicó que su programa económico se mantiene, que la relación con el Fondo Monetario Internacional se la cuida. Mi gobierno hará todo lo necesario para cumplir con la sexta revisión que implicará un desembolso adicional de $700 millones hasta finales de año. Y que en los próximos días habrá novedades en relación a la deuda con China y al petróleo que se prevendió en gobiernos anteriores. Es que habrán excelentes noticias no solo en la renegociación financiera de la deuda, sino también en la renegociación de los contratos petroleros con China, donde el Ecuador va a recibir un beneficio importante, porque la renegociación se basa fundamentalmente en el cálculo del precio del barril de petróleo. También hizo referencia a su intención de establecer un acuerdo comercial con Estados Unidos. Contó por dónde es que se busca establecer esa relación. El presidente Biden fue muy comprensivo también de este mensaje y le dio instrucciones a sus asesores para encontrar una manera legal de incluir al Ecuador dentro de lo que yo diría es el Tratado de Libre Comercio con Colombia y con Perú, que es lo más cercano. El mandatario dijo además que está optimista en que la economía nacional seguirá creciendo y que las pérdidas por el paro serán recuperadas. Avanzan las conversaciones para captar las dos vicepresidencias de la Asamblea. Legisladores del correísmo, los rebeldes de Pachacutic, Izquierda Democrática están entre las posibilidades. Patricio Díaz nos cuenta que la decisión deberá tomarse el día jueves. Con la destitución de Yesenia Guamaní de la vicepresidencia, quedan dos cargos vacíos entre las autoridades legislativas. Así que la Asamblea tiene que designar a su reemplazo y también a quien ocupe la primera vicepresidencia. La sesión para estas definiciones fue convocada para este jueves, pero es algo que no se ha tomado con la importancia que implica, dice el oficialismo. Presidente Virgilio Saquicela, ¿qué está esperando? Dios no quiere usted le pase algo, no puede participar, no puede asistir. ¿Quiénes se van a sentar ahí? Pero ¿qué pasa con los nombres que podrían ser postulados? En cuanto a la primera vicepresidencia, es decir, el reemplazo inmediato de Virgilio Saquicela en caso de ausencia, el correísmo analiza la nominación de Marcela Holguín. En Pachacutic Rebelde definirían entre Mireya Pazmiño y Peter Calo cuál será su candidato. Y el Partido Social Cristiano, que ha dicho en principio que no ha pensado en esa dignidad, podría dar una sorpresa. En la nueva mayoría no descartan nada. Tenemos algunos diálogos, algunos consensos. Me parece que ya en las próximas horas se definirá eso. Para la segunda vicepresidencia las cosas no serían tan complicadas. Hasta ahora, Joana Moreira optaría por esa dignidad.
tendría que renunciar a ser integrante del CAL, con lo que esa vocalía podría asumirla el Partido Social Cristiano. Hemos conversado en cuanto a eso y esa sería la opción, y como ya lo digo, la segunda vicepresidencia le corresponde al Partido Izquierda Democrática. Y ahora, con la decisión del CNE de no reconocer al anterior presidente de la Izquierda Democrática, los llamados orgánicos apoyarían también esa posibilidad. Mejor no. Pero ella y si es una compañera nuestra, en función de que se fortalezca la presencia y que vaya en beneficio del país, pues nosotros no tenemos ningún problema. Al final, es la nueva mayoría, con sus más de 70 votos, la que de sus filas decidirá quiénes son los nuevos vicepresidentes de la Asamblea. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia definió que la ex asambleísta Norma Vallejo, quien está sentenciada por un caso de diezmos, no cumpla su pena en la prisión. Los jueces acogieron la casación interpuesta, en la que dictaminaron además que Vallejo deberá pagar la reparación integral, tendrá prohibición de salida del país y deberá presentarse cada 8 días ante la Corte. Este caso empezó cuando sus ex asesores del Legislativo la denunciaron. Ella fue destituida de la entidad. Continuamos y, como decíamos, el impacto del COVID empieza a sentirse nuevamente en los hospitales. El incremento de casos es evidente y nuevamente pone en alerta las casas de salud. Los expertos hablan de una nueva ola de contagios, por lo que piden a los ciudadanos volver a las medidas de prevención. Francisco Garcés nos tiene la información. Los casos de COVID aumentan con mayor velocidad en las últimas semanas. La situación ya se siente en los hospitales, a los que cada día acuden más pacientes. Es lo que se ve en el IES Quito Sur, a donde volvieron las filas de personas en busca de atención y para ocupar el área de emergencia. Fiebre, dolores de las articulaciones, dolores musculares. Aproximadamente ya 3 días, entonces ya viéndome que no me pasa el dolor, ya vine. Desde el mes de junio y lo que van de los 15 días de julio hemos tenido incremento. La semana 28 tuvimos una positividad de un 51% contra un 41% en la semana anterior. En este centro médico hay 8 camas de UCI para atender a pacientes con COVID y 7 de ellas ya están ocupadas. Tenemos el flujo para ir abriendo camas de manera que según la necesidad de los pacientes que se vayan presentando en nuestra institución. Según las cifras oficiales, cada día se registran cerca de 2.000 nuevos casos de COVID y en los primeros 15 días de julio hubo 20.000 nuevos contagios de la enfermedad y se pasó de 912.000 a 932.000 casos a escala nacional. Si bien los pacientes que requieren de atención médica también aumentan, no causan por lo pronto problemas en los hospitales. Los de la red pública tienen el 11% de ocupación de camas de hospitalización, mientras en el IES, ISPOL e ISFA es del 37%. En esos sistemas, el 46% de las camas de UCI están con pacientes, mientras en la red pública son el 13%. Lo que vimos en enero es muy difícil que lo volvamos a ver, excepto que las variantes cambien de una manera mucho mayor incluso a la que estamos viendo. Peor aún ver estas olas de hospitalizaciones que saturaban los servicios de salud y mortalidad, pienso que va a ser muy difícil ver. Sin embargo, retomar las medidas preventivas es necesario para que los contagios no se aceleren más. En sitios cerrados con mala ventilación deberíamos usar mascarillas, sobre todo si somos personas de riesgo, mejorar la ventilación de sitios cerrados. La vacunación también toma relevancia en la estrategia de prevención. Según las cifras oficiales, el 83% de la población tiene las 2 dosis, pero los porcentajes de colocación de refuerzos aún son insuficientes. La Secretaría de Educación Superior reconoció que la eliminación de los exámenes para el ingreso a las universidades no garantiza la obtención de un cupo. Son 2 cosas diferentes. El gobierno traspasa ese proceso a las instituciones de educación superior con un nuevo reglamento. Paul Romero con el reporte. La secretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo, explicó este lunes el alcance del reglamento en donde se eliminó el requisito del examen Transformar para el ingreso de los bachilleres a las universidades, escuelas politécnicas e institutos. Esa competencia
pasa de manera articulada, sostenida y con el debido acompañamiento a las universidades. Facilitar la autonomía de gestión financiera a las instituciones de educación superior. Los datos oficiales de esta secretaría dan cuenta de una realidad alarmante, con miles de jóvenes que cada año se quedan sin educación superior. Según la CENESID, en 2021, 331,000 estudiantes se inscribieron para rendir los exámenes. 121,000 jóvenes alcanzaron un cupo. Es decir, 210,000 bachilleres no lograron ingresar a ninguna universidad. ¿Con la eliminación del examen se garantizará el cupo a los miles de estudiantes? El pasar el examen de educación superior y el proceso de admisión a las universidades, en efecto no soluciona el tema de cupos, pero sí lo ordena. Hace un sistema de admisión ordenado y no gobernado ni controlado por el gobierno. Edgar Jaramillo, catedrático con experiencia en docencia universitaria, señala que los cambios que ingresarán en vigencia a partir del año académico 2023 no solucionarán los problemas de acceso a la educación superior. Porque las universidades no tienen ni la capacidad técnica, ni la capacidad económica, la infraestructura que se requiere para ampliar los cupos. El rol de la CENESID en este nuevo proceso será de acompañamiento previo y posterior al de la postulación. Y una vez más, cientos de clientes se concentraron en el exterior de la Cooperativa Armada Nacional de Guayaquil para reclamar sus ahorros. Sin embargo, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores, no se les entregó el dinero. Y esto provocó incidentes. Lenin Artida con el resumen de la jornada. Que estaban desde las 3 de la mañana, contaron. Que les dijeron que hoy les iban a entregar su dinero como tantas otras veces. Y al igual que antes, nada. Nos tienen como tontos aquí haciendo colas y el mismo cuento de siempre. Y seguro que no nos van a dar porque ya estas que nos hacen venir, ya ha sido como unas 10 veces que nos están haciendo venir, señor. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria dispuso en septiembre del año pasado que la cooperativa entre en proceso de liquidación forzosa por el estado de sus finanzas, pero una resolución judicial permitió que siga activa. ¿Cómo es posible que la función judicial tenga jueces que puedan dejar sin efecto una resolución de liquidación y permitir que una entidad financiera que no tiene las condiciones técnicas para operar esté abierta en manos de sus administradores? Cientos de socios llegaron a exigir su dinero y la paciencia se les agotó. Llegaron incluso a agredir a una persona que identificaron como uno de los abogados de la entidad. Querían que alguien les dé una respuesta, pero nadie se hacía cargo. No hay dinero, en la caja no van a pagar a nadie que tenga renuncia, no hay dinero. Yo soy el abogado oficial de la institución, es el gerente, ya le dije que venga, ya viene. En su casa ya viene. Finalmente ingresaron a las instalaciones de la Cooperativa Armada Nacional de Guayaquil y adentro los responsables les reprocharon por su conducta y les dijeron que si seguían en esas entonces no les pagaban nada. Pero entiéndame que es imposible poder atendernos de la manera que lo estamos haciendo en estos momentos, tumbando la puerta con agresión. La policía llegó para tratar de calmar los ánimos. Vale aclarar que la Cooperativa Armada Nacional de Guayaquil no tiene ninguna relación con la Fuerza Naval ni con otras cooperativas de ahorro que operan bajo ese mismo nombre en otras provincias del país. Y esta tarde se instaló la audiencia de estrados en el Tribunal Contencioso Electoral para determinar si el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, pierde sus derechos políticos. Yunda afronta una acusación por incumplimiento de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral relacionada con su remoción del cargo. Si fallan en su contra, no podrá postularse a las elecciones seccionales del próximo año. Y en un mes y medio el riesgo país del Ecuador se duplicó. El incremento de este indicador encarece el financiamiento al que el país puede acceder y afecta a la inversión. El paro convocado por el movimiento indígena marcó ese aumento. Francisco Garcés habló con los expertos sobre este tema.
El aumento del riesgo país es otro de los problemas que debe enfrentar el régimen. Este indicador es el reflejo de la situación del Ecuador y marca las condiciones con las que se puede recibir financiamiento o acceder a inversiones. Y mientras más alto es el índice, más difícil es que esas inversiones se acerquen y más caro el interés al que se puede acceder. Según las cifras del Banco Central, durante un año el gobierno logró mantener este indicador en un promedio cercano a los 800 puntos. Pero el paro convocado por la CONAIE fue el disparador del incremento. Al 12 de junio ya fueron 853 puntos y tras 18 días de paralización llegó a 1.143 puntos. Pero en medio de los diálogos de paz el indicador alcanzó este domingo los 1.600 puntos. Lo que quiere decir es que si mañana Ecuador fuera a presentar al mercado un bono con características promedio de la deuda ecuatoriana, estaría consiguiendo plata al 19% de interés. Bajar esta cifra es indispensable para que el Ecuador vuelva a generar confianza. Tenemos que buscar soluciones a la parte social. ¿La parte social cuál es? No es la pelea con el señor Riza, no es la pelea con los asambleístas, es buscando inversión, buscando bienestar, porque ¿qué es lo que clama el Ecuador? Empleo. De acuerdo a los expertos, ya no basta con ordenar las cuentas macroeconómicas para que el riesgo país y otros indicadores mejoren. Y por eso en el riesgo país se verán reflejados los acuerdos que se alcancen en la negociación con la CONAIE. ¿Por qué no están las cámaras? ¿Por qué no están los colegios? ¿Por qué no están los cuerpos colegiados en general? Los trabajadores. Un aumento similar al riesgo país se produjo a finales de febrero de 2020, cuando en medio de la pandemia el gobierno anterior estaba obligado a cumplir las reformas legales comprometidas con el Fondo Monetario Internacional. La crisis escaló y la cifra superó incluso los 6.000 puntos para finales de marzo. Y después del corte comercial, más menores de edad continúan convirtiéndose en víctimas colaterales de los sicariatos en Guayaquil. 2 niños fueron asesinados en Pascuales y otra menor de 6 meses fue herida en el Guasmo. Los sicarios que asesinaron a 2 hermanos de 6 y 10 años se habrían confundido de casa. Por este doble crimen ocurrido en Guayaquil, el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de $10.000 para dar con los responsables. Melin Ochoa nos informa que en lo que va del año, 39 menores de edad han sido asesinados en el puerto principal en Durán y en San Borondón. Completamente abandonada, así permanece la casa donde balearon a un hombre con sus 3 hijos de 5, 6 y 10 años. Los 2 últimos murieron con disparos en la cabeza. Sucedió a la medianoche del domingo en la cooperativa San Francisco, en el sector de Pascuales, norte de Guayaquil. Nosotros ya estamos dormidos cuando escuché un tiroteo. Deberían meterse con lo que deben, no con la criatura. Las criaturas no tienen nada que ver. Según las investigaciones, hasta el lugar llegaron 2 sujetos disparando en una moto. Afuera del inmueble estaba el señor con sus pequeños. Al escuchar las detonaciones, todos ingresaron a la vivienda, pero los sicarios continuaron disparando al menos 10 ocasiones. El padre de los menores también resultó herido. Los menores son prácticamente víctimas colaterales. Aparentemente, de acuerdo a la información que tenemos, se han equivocado de domicilio. Tras la confusión, segundos después, los criminales avanzaron 200 metros hasta un segundo domicilio. Uno se bajó y desde la ventana de una casa acribilló a un joven de 23 años. Pero el infierno en Pascuales continuó, pues a las pocas horas, otro hombre de 42 años fue asesinado cerca del lugar. Lo que estamos es realizando las labores investigativas para verificar que estos eventos puedan o no puedan tener relación. Por la muerte de los 2 niños, el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de $10.000 a quien proporcione información. Según cifras oficiales de enero a julio de 2022 en Guayaquil, Durán y San Borondón, 39 menores de edad han sido asesinados. De ellos, según la autoridad, solo 7 son víctimas colaterales. El resto, 32 adolescentes, tendrían algún tipo de relación con el crimen organizado.
muchos de los menores que posiblemente sus familiares pueden estar involucrados en alguna situación delictiva. Se trata de una guerra entre mafias del microtráfico que azota el puerto principal, pues además en el Guasmo, la madrugada de este lunes, una bebé de 6 meses de nacida recibió 2 impactos de bala mientras estaba en su casa y su estado de salud es crítico. Y sobre este caso, hace pocos minutos, la policía publicó un tuit en el que informa que capturó a uno de los sospechosos del asesinato de los 2 menores de edad ocurrido en Pascuales. Se trata de un joven de 17 años a quien se le abrió una instrucción fiscal y se le dictó medidas cautelares, permanencia domiciliaria con vigilancia policial. La división en la izquierda democrática estaría por terminar, anuncian sus dirigentes. El reconocimiento del CNE a una de las 2 directivas impulsaría a la reunificación. Patricio Díaz nos cuenta que la cercanía de las elecciones seccionales obliga al Partido Naranja a superar la crisis o correr el riesgo de no participar en los comicios. En la izquierda democrática había 2 directivas, la de Guillermo Herrera, que cumplía casi 2 años como presidente, y la de Enrique Chávez, que en abril fue designado en una convención a la que Herrera no asistió y donde fue destituido. El pasado sábado, el Consejo Nacional Electoral decidió reconocer a Chávez como el único presidente del Partido Naranja. La Convención Nacional, donde estaba representada por 19 provincias, se convierte en el instante en que se instala en un órgano constituyente. ¿Y qué pasó para que se dé esta división? Cada uno tiene su versión. Se desvinculó de la dirigencia nacional, de los dirigentes provinciales, al extremo que ni siquiera le contestaba el teléfono. Directivas que ya habían cumplido su plazo tenían que ser renovadas. El criterio de un importante grupo de presidentes era que no, que deberían quedarse más tiempo y que las elecciones vengan luego. Herrera, sin embargo, anticipa que aunque considera injusta la decisión del CNE, no apelará, pues una acción así pondría en riesgo la presentación de candidaturas de la ID para los comicios seccionales. Ya murió una vez el partido porque nuestros dirigentes no pudieron llegar a un acuerdo. No voy a hacer el obstáculo, no voy a incidir para que nuestra organización corra el riesgo de desaparecer. Las fricciones en la izquierda democrática fueron visibles hasta la semana pasada en la Asamblea. Llegaron al punto de que la destitución de la vicepresidenta del Legislativo, Yesenia Guamaní, miembro del partido, fue impulsada por parte de sus coidearios. Pero esto empezó antes, con los criterios divididos en cuanto al aborto en casos de violación y otros temas, que generaron 2 alas entre los asambleístas. Unos que votaban cercanos al gobierno y otros cercanos al correísmo. ¿Qué línea tomarán ahora? Ni gobiernistas, ni correístas, una tercera vía. No, con una línea de conducta donde impere los principios del Partido Izquierda Democrática. La unidad que esperan se pondrá a prueba pronto, este martes con leyes como la de libertad de expresión y el jueves en la designación de los nuevos vicepresidentes. Los gerentes responsables de los informes que revelaron los graves problemas que tiene la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair salieron de sus cargos. La Corporación Eléctrica del Ecuador ratifica que no recibirá esta millonaria obra de la contratista china Sinohydro si no corrige los defectos constructivos que persisten. Paul Romero con el informe. Han pasado 6 años desde la inauguración de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair y esta millonaria obra, la joya de la corona del correísmo, sigue en problemas legales. Un reciente informe confidencial de la Corporación Eléctrica del Ecuador reveló que la única alternativa para solucionar los graves problemas de los distribuidores afectados por las miles de fisuras es que sean reemplazados y que se construya una nueva casa de máquinas. Los 2 últimos gerentes de Coca-Cola Sinclair, responsables de los informes, ya no están en sus cargos, según este organismo, por motivos ajenos al informe. En mayo de 2021, la SELEC presentó una demanda de arbitraje en contra de la contratista de la obra, la china Sinohydro, como también a las empresas fiscalizadoras.
La CELEC respondió a Ecoavisa que para la recepción definitiva de la hidroeléctrica, en donde existe una inversión de 3.200 millones de dólares, la contratista complete todos los trabajos de ítems y correcciones de defectos. Mientras no se corrijan los defectos de los distribuidores, no se podrá recibir la central. El ministro de Energía, Javier Vera, señaló que esperan los resultados de los arbitrajes. Hay un arbitraje, hay un juicio, y ese juicio se va a respetar. No hay otra. Si el dictamen dice que no se debe de recibir, no se va a recibir. En los próximos días se conocerá nueva información que podría dar un giro sobre el futuro de Coca-Cola Sinclair. La Comisión de Fiscalización prepara un informe. Sobreprecios, sobornos, financiamiento de la campaña presidencial de Rafael Correa, 18.3 millones de dólares. De sobornos de la compañía Sinohidro a los testaferros del expresidente Lenín Moreno. Villavicencio además denunció que en este momento existiría conflicto de intereses, porque una empresa de la familia del ministro de Energía fue parte de la fiscalización de Coca-Cola Sinclair, a la que el Estado demandó por 200 millones de dólares. Seguimos con más información. Al cantón Gualaceo, provincia de La Suay, fueron llevados los cuerpos de madre e hija que murieron en un accidente de tránsito en México. Ambas buscaban llegar de forma ilegal a Estados Unidos cuando ocurrió la tragedia. Melin Ochoa con la historia. Un mes y medio tuvo que pasar para que lleguen a Gualaceo, Azuay, los cadáveres de María Cárdenas, de 37 años, y su hija Jessica Pacheco, de 17, quien estaba embarazada de 7 meses. Las dos mujeres murieron luego de que el autobús en el que viajaban de forma ilegal golpeó una baranda de protección y cayó a un barranco en San Luis de Potosí, en la frontera de México. Ya era una desesperación porque hace 3 semanas... estuvimos que ya venía, ¿no? Que ya llegaba, pero no se concretaba la fecha. El accidente ocurrió el 25 de mayo. Las compatriotas pagaron $20,000 a los coyoteros. La decisión de viajar a Estados Unidos, contó Raúl Pacheco, esposo de María, fue por la situación económica que estaban pasando debido a la pandemia. Lo que era el gusto de mi hija tener al bebé allá. Delia Pacheco, familiar de las migrantes fallecidas, relató que su esposo también viajó, pero se salvó de morir en el siniestro. Mi esposo sufrió mucho, pero gracias a Dios llegó a pasar. En cambio, aquí el resto de mi familia lamentablemente no pudo llegar a su destino. Ahora Raúl Pacheco tendrá que cuidar a sus 3 hijos menores de edad. Además, debe pagar $12,000 que aún deben a los traficantes. El día del incidente, 2 ecuatorianas más perdieron la vida. Ellas eran de Azogues, Cañar, pero estas últimas tenían identidad falsa y fingieron ser de Honduras. En Manabí no cesan los hechos violentos. Una mujer fue atacada a tiros cuando transitaba por la vía San Mateo de Manta. Ella iba a bordo de un carro cuando los criminales la interceptaron y le dispararon. Tras el hecho, perdió el control del carro y se estrelló contra un árbol. Paramédicos acudieron al sitio y la trasladaron hasta un hospital donde permanece con pronóstico reservado. Según información policial, hace 8 meses su esposo fue asesinado cuando estaba con otro hombre en el centro de la ciudad. Especialistas en estructura fluvial hacen observaciones a los peligros de navegación que hay en el río Guayas tras la construcción de uno de los puentes que conecta a Guayaquil con la isla Santay. Diego Cuenca nos describe que desde el mes pasado se restringió el paso de embarcaciones debido a esa infraestructura, de la que ahora piden su demolición. El puente, que costó más de $15 millones para conectar a Guayaquil con la isla Santay, ha sido señalado como una obra inservible porque afecta a la navegación en el río Guayas. Así lo califica el exdirector de Dragas de la Armada. Lo que se debería desmantelar es el puente a la isla Santay, porque aparte de que sirve para muy poco, casi para nada, pues ha ocasionado, ¿no? Le ha quitado la maniobrabilidad al río, de tal manera de que pues han ocurrido pues algunos accidentes. Son 4 los barcos que se han chocado con la infraestructura al intentar cruzar bajo ella. El último siniestro ocurrió el 18 de octubre del 2021, cuando el buque brasileño Cisne Blanco se impactó
Ahí cobró fuerza la iniciativa de demoler la obra. Así lo impulsó formalmente el exministro de Defensa, Fernando Donoso. Y lo conveniente sería que ese puente sea demolido y en su lugar que se haga un muelle para tener el paso de las embarcaciones entre Guayaquil y la isla Santay. El puente cada vez se deteriora. 2 de sus cubiertas de lona están destruidas. Su infraestructura metálica torcida. Son pocos los que caminan por aquí. Y su dificultad para abrir el paso a las naves provocó que la Armada del Ecuador en ese documento del pasado 24 de junio señalara que con el propósito de precautelar la seguridad de la vida humana en los espacios fluviales, se restringe el paso de embarcaciones que requieran su apertura, permitiéndose únicamente el tránsito a embarcaciones en condición de emergencia y buques del Estado para Seguridad Nacional. Y eso significa menos carga o menos buques que ingresan a estos terminales, que han significado una inversión y significan puestos de trabajo, significan movimiento de la economía del país. Así como este puente obstruiría la navegabilidad de las grandes embarcaciones que pasan por esta ría. Al ser desmantelada esta infraestructura, los perjudicados también serían más de 250 personas que habitan de ese lado, allá donde se ubica la isla Santay, cuyos comuneros viven de la pesca y de la visita de turistas que utilizan este puente. El administrador de los servicios turísticos en la comuna indicó que buscan otras alternativas. Deberían de tener muy en cuenta de que nosotros no realizamos un turismo fluvial porque no tenemos muelle. No es la única infraestructura con problemas, porque el puente que conecta al Cantón Durán con Santay también está inhabilitado. No funciona desde el 2018. Está cerrado el paso y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que está a cargo, por el momento no ha querido pronunciarse sobre el tema. Ecuador ya tiene 18 millones de habitantes, así lo anunció hoy, 18 de julio, a las 18 horas, el Instituto de Estadística y Censos INEC, según sus proyecciones poblacionales. La entidad indicó que este año se desarrollará un nuevo censo para tener datos detallados sobre esas cifras, además de las condiciones de vida de los 18 millones de ecuatorianos. El censo servirá para planificar de mejor forma las políticas públicas y más herramientas de gestión para el progreso del país. Tras 2 años de pandemia, Guayaquil nuevamente retomará el desfile náutico denominado El Río Guayas es mi destino. Así lo anunciaron hoy las autoridades de la empresa pública de turismo. En el evento participarán 6 barcazas alegóricas que navegarán 3 kilómetros desde el muelle municipal Caraguay y hasta culminar a la altura del hemiciclo de la Rotonda en el Malecón 2000. El desfile se realizará este sábado 23 de julio como parte de la celebración de los 487 años de fundación del puerto principal.